Hola, buenos días a todos. El día de ayer recibí dos mensajes vía inbox de dos exalumnos que me cuestionaban mi punto de vista sobre los acontecimientos que están ocurriendo en estos momentos en la frontera sur del país, particularmente hablando o especialmente hablando sobre la movilización de varios migrantes, alrededor de 3,000 son las cifras oficiales, que provienen de países centroamericanos y que buscan llegar a Estados Unidos atravesando por México, o al menos esa era la intención original, pero que, bueno, en el transcurso de los últimos días tomado, se han tomado matices y pareciera que incluso piensan quedarse en territorio nacional si se dan las condiciones de desarrollo, de trabajo, de mejora de economía, etcétera. Yo les decía a estos exalumnos que prefería hacer público mi parecer porque veo con tristeza hasta cierto punto que las expresiones de los mexicanos no siempre toman en cuenta la complejidad de los problemas y somos muy dados a dar respuestas muy simples o tomar posturas con demasiada simpleza, cuando en realidad se trata de una situación sumamente compleja y que merece toda nuestra atención y merece desde luego una comprensión más profunda. Lo primero que yo veo conveniente afirmar o decir es que al ser un tema complejo necesita valorarse desde diferentes perspectivas. Yo menciono en esta ocasión solamente algunas, sé que hay muchas más, pero para que nos demos cuenta de la amplitud del conflicto. Lo primero que tenemos como perspectiva que considerar son los derechos humanos. Es una cuestión donde por medio garantizar un trato con apego al respeto a la dignidad de la persona humana y donde desde luego los gobiernos tienen que asumir una posición de concertación. La postura del gobierno norteamericano siempre rayando en lo simplista, siempre rayando en, a veces yo diría, en lo absurdo, no resuelve de fondo las cosas, solamente coloca parches sociales. La concertación a nivel de gobiernos implica que se sienten las diferentes naciones que tienen el conflicto entre las manos y tienen que determinar las naciones que están ahorita involucradas, cuáles son los mecanismos de acción desde los cuales se tienen que en estos es un problema en el que está involucrado el país vecino del sur junto con las del sur y desde luego en su momento pues Estados Unidos no se queda fuera, pero tienen que sentarse, tiene que haber esa parte de diálogo para buscar soluciones comunes a problemas comunes. Y desde luego habrá que revisar cuál es el marco legal aplicable hasta el momento en este tema de migración, por una parte, y por otra parte habrá que valorar si es necesario realizar algunos cambios y adecuaciones en la ley para atender esta problemática. Por otro lado, otra perspectiva que hay que considerar el conflicto es la parte social, con un enfoque sociológico, desde luego. Vale la pena preguntarnos, a propósito de lo que está ocurriendo, ¿por qué ocurren las migraciones de grupos humanos? ¿Por qué históricamente el ser humano es un ser migrante desde la prehistoria? Es un ser nómada que paulatinamente, conforme va encontrando condiciones aceptables de desarrollo y de vida, se vuelve sedentario, pero ordinariamente la parte nómada del ser humano sigue presente, sigue viva, cuando el ser humano se ve en situaciones donde no encuentra seguridad, no encuentra tranquilidad, no encuentra condiciones de desarrollo armónico en cuanto a su prole, en cuanto a su familia. Entonces, las migraciones responden a esa nómada, diríamos, primigenia que tenemos todos los seres humanos. Cualquiera que tenga una familia y que naturalmente no tenga en el lugar donde vive las condiciones para vivir con dignidad, una de las opciones más probables es, desde luego, cambiar de residencia, mudarse, irse a otro lugar donde se pueda vivir mejor. Entonces, eso es legítimo y es humano y es razonable y hay que entender esta parte
por la cual los migrantes están ahorita en la zona sur del país y que no es solamente una condición únicamente de México, sino que se extiende a diferentes partes del mundo. Ahora, esta migración en particular es una migración sui generis, porque en la historia moderna de América Latina no habíamos tenido, particularmente en la zona sur del país, una migración con estas características, multitudinaria, numerosa, donde tuviéramos los diferentes componentes humanos, tenemos mujeres, tenemos niños, tenemos hombres, es decir, tenemos familias completas migrando, tenemos un conflicto en materia diplomática porque no se ha resuelto de una manera todavía satisfactoria para ninguna de las naciones involucradas. Entonces, estamos frente a una situación atípica en materia de migración y por eso hay que prestar atención, cuidado a la manera como se tenga que resolver. Además, con esta migración, me parece que comienza una nueva era de cambios geopolíticos en América Latina. Esta migración será, desde mi punto de vista, el signo de drásticos cambios que se tienen que orquestar en las políticas públicas y en las políticas sociales de los países americanos, tanto de Estados Unidos en la parte norte como de los países de América Central y América del Sur. Es necesario considerar que ya no es la misma América, incluso México, al optar por un gobierno de izquierda, también tendrá cambios históricos relevantes, y frente a eso hay que pensar que socialmente no podemos desacreditar una migración solamente porque no nos agraden los vecinos del sur. Va mucho más allá de. En otra perspectiva, obviamente esto no es lo único que agota lo social, hay muchas más cosas, pero yo quiero ser lo más breve que se pueda en esta reflexión. Otra cuestión a considerar es la parte económico-laboral. Económicamente, ¿qué esperan los migrantes? Ellos asumen que hay condiciones mejores, tanto económicamente como laboralmente, en Estados Unidos, o en su defecto, si México accede a brindarles la ayuda, esperan encontrar mejores condiciones. Eso es lo que esperan ellos. La pregunta que muchos mexicanos se hacen y lo expresan de manera negativa es: ¿realmente nosotros como país podemos darles esas condiciones en dado caso de que Estados Unidos se niegue de manera reiterada? ¿Por qué razón darle ese tipo de apoyo a migrantes centroamericanos cuando nosotros mismos como nación tenemos problemas en materia de desempleo y en materia de desarrollo económico? Esa es una pregunta, me parece que es justa, no porque asumamos de tajo o en primera instancia que debamos negar la ayuda, sino es una pregunta necesaria, porque es una pregunta que se tiene que plantear a la autoridad. Como gobierno, ¿de qué manera el gobierno federal, en el caso de México, puede o debe prestar esa ayuda de tipo económico laboral sin que eso signifique relegar el apoyo de la misma índole a nuestros connacionales? Habría que recordar dos principios: el principio de solidaridad y de subsidiariedad. Solidaridad, ¿por qué? Porque como nación no nos hemos distinguido en el pasado por ser que cierre la puerta a la gente que necesita ayuda. Es necesario brindar el apoyo porque no sabemos si en el futuro nosotros necesitemos como nación de la ayuda de esas otras, de esos otros grupos sociales, de esos otros países. Pero también no hay que perder de vista el horizonte de la subsidiariedad. ¿Eso qué quiere decir? Que cada quien tiene que hacer lo que le toca. No se trata de que los migrantes lleguen y les estemos dando de comer y les construyamos casas y les demos todas las condiciones que ni siquiera les hemos dado en la totalidad a los mexicanos. Se trata de dar esquemas o generar condiciones en donde pueda haber desarrollo para ellos también, pero que ellos pongan de su parte, y también donde se involucre la iniciativa privada y a la sociedad civil. No todo, en este caso, tiene que venir únicamente del gobierno. Los ciudadanos mexicanos y los diferentes grupos que concurren en la acción social tienen que intervenir.
Y los migrantes también tienen que hacer su parte, porque lo he visto y lo he comentado en el pasado con amistades del gremio filosófico. El dicho popular que reza, si le damos de comer a una persona un día y otro día y otro día, pues no vamos a terminar nunca. Mejor hay que enseñarle a pescar para que después esa persona busque por sí misma las condiciones de desarrollo. Creo que va en ese sentido, el ayudar a los migrantes a construir y a desarrollar esas condiciones económico-laborales, de desarrollo personal y familiar que ellos necesitan, pero no se tratará desde luego de darles todo. Otra perspectiva que hay que considerar es la parte de seguridad. Hay actores políticos que han cuestionado, y en cierta manera se entiende, si son confiables realmente todos los migrantes que están llegando. No podemos decir a priori que todos los migrantes son personas confiables. Tampoco podemos a priori señalar y criminalizar a todos y decir es que son gente de mala muerte, es que son maras, es que son, no sé, delincuentes. No podemos hacer eso. Y no lo podemos hacer, o no deberíamos hacerlo. Lo podemos hacer, pero no lo deberíamos hacer, porque el mosaico de migrantes que hay en esa caravana no ha permitido ver rostros de diferente índole. Vemos menores de edad, vemos mujeres, vemos gente trabajadora. También, desde luego, hay personas que a primera vista parece que precisamente proyectan la imagen de alguien que busque trabajar. Frente a eso, cabe la reflexión de pensar qué lineamientos diplomáticos, legales, hay para atender la situación de los migrantes. Desde luego que México tiene esquemas específicos, tiene documentación necesaria que se pide a cualquier persona que tenga que pisar suelo mexicano y que sea extranjero o extranjera. Eso no lo vamos a negar. Y también hay que reafirmarlo con los migrantes. No nos cerramos, creo yo, a que estén aquí, pero hay que respetar las formas y los mecanismos, que es algo que en la zona sur las autoridades mexicanas han reafirmado y han expresado en los medios de comunicación. Se está brindando la ayuda, se les está dejando entrar con un cierto orden, pero si se salen las cosas de control, desde luego que esta caravana va a proyectar en un sentido negativo la imagen de lo que están intentando desarrollar. Y creo que no va por ahí. Entonces hay que brindar el mensaje a los migrantes de que, si bien es cierto, México quizás no se cierre a atenderlos, a recibirlos y a brindarles la ayuda, también hay que saber ser visitante, también hay que saber ser respetuoso de la hospitalidad de una casa que es ajena. Y desde luego, ya en la parte jurídica, se tiene que revisar bajo qué mecanismos, procedimientos, la parte administrativa de la estancia de los extranjeros se tiene que acatar. Pero de entrada yo digo, ni criminalizarlos, pero tampoco firmar detalles, precisamente personas de bien. Más bien hay que mantener objetividad en las cosas, todos son personas, hay que garantizar condiciones mínimas de derechos humanos, pero ya para entrar hay que revisar caso, ¿no?, para poderles brindar la atención que se requiere. Por último, la perspectiva política. México se ha distinguido en la historia por ser una nación hospitalaria y que busca la paz. Como ejemplos tenemos la hospitalidad frente al régimen franquista. Le abrimos las puertas a los españoles refugiados
en la década de los 40 y todavía parte de los 50. Después, en los 60, fuimos una nación que promovió el desarme nuclear y de manera reiterada México en el escenario mundial siempre ha sido un país que se distingue por buscar y promover la paz, la libre autodeterminación de los pueblos y también por abrir sus puertas para recibir a refugiados políticos. Lo mismo sucedió en su momento con diferentes ciudadanos cubanos que recibieron el apoyo en alguna administración del pasado. Entonces, esa historia, por un lado, nos enriquece y nos orgullece que somos una nación hospitalaria que sabe ser amiga y que frente a esa historia proyectáramos una nación distinta, una nación egoísta, una nación cerrada, una nación que no está dispuesta a ser solidaria. Si lo hemos sido en el pasado, creo que lo podemos ser ahora. Pero, eso sí, tendrá que ser con mucho cuidado porque todo puede ocurrir. Puede llegar gente, como lo decíamos en la perspectiva anterior, puede llegar gente con buenas intenciones, pero también podemos recibir delincuentes, personas que al final del día, lejos de beneficiar al pueblo mexicano, le propicien algún tipo de daño. Entonces hay que ser cuidadosos. Lo demás también mencionar, hay tratados internacionales que México tiene firmados en materia de respeto a derechos humanos. No podemos brincarnos esos tratados, hay que revisar específicamente qué nos pide los lineamientos legales vigentes, tanto en materia internacional como en materia federal. También tenemos varias leyes, varios reglamentos al respecto y hay que revisarlos y actuar conforme a ellos. No es descartable la intervención de la ONU y de estos organismos. Es necesario que la ONU se sume para que la situación como un mediador en todo este conflicto. Y en México hay que ser intersecretarial o multisecretarial más bien para atender este problema. No es solamente ahorita por cómo están las cosas, no es solamente algo concerniente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos menores de edad, hay que ver la intervención de los sistemas de protección a la infancia que tenemos en diferentes entidades del país y a nivel federal. Tenemos mujeres, hay que ver que los organismos de protección a la mujer y que dirimen toda la cuestión de políticas de género estén presentes. Hay personas que tienen alguna situación de salud y que están llegando con problemáticas médicas, se requiere la intervención de la Secretaría de Salud, etcétera. Es decir, estamos frente a una situación donde tienen que intervenir varias secretarías para darle una atención integral al problema. Y finalmente decir, bueno, estamos frente a un nuevo momento histórico de la relación entre naciones americanas. Estados Unidos tiene que madurar en ese sentido y entender que es una nación constituida por migrantes, es una nación de migrantes. Y esa es su identidad y no debe renegar de esa identidad, aunque es entendible por los acontecimientos que ha vivido desde 2001, ese miedo, esa xenofobia que a veces no solamente está presente en lo particular, sino que también a nivel social a veces ha permeado demasiado, pero que también no todos los ciudadanos norteamericanos son xenófobos, no podemos generalizar. Tengo parientes en Estados Unidos a quienes les mando un cordial saludo, aprovechando, pero volvemos a la cuestión. Estamos ante un cambio en la dinámica de relación diplomática entre naciones de América. México en el pasado ha sido una nación hábil y solidaria en cuanto a las cuestiones diplomáticas, sobre todo cuando los países extranjeros o amigos están en algún conflicto político o social. Esperamos que no sea
Como reflexión personal, pienso yo, ya más allá de todas estas perspectivas que hemos propuesto, que las autoridades de todos los países involucrados deben sentarse y poner sobre la mesa una propuesta, un modelo al conflicto, donde se privilegie la perspectiva del bien común en un marco de respeto a la dignidad de la persona. Eso es lo que pediría a las autoridades que tienen que revisar esto. Afirmar que a soluciones fáciles no hay que darles el respaldo, porque es un tema complejo, y a problemas complejos, soluciones complejas. Finalmente, esperar que la voluntad política impere y no solamente se politicen los temas y cada quien agarre banderas en nuestra patria diciendo yo estoy a favor de la migración, yo estoy en contra porque traen tal o cual situación negativa. Más bien se requiere moderación y voluntad de buscar soluciones equilibradas, justas, pero integrales. Y pedir o esperar que los mexicanos como ciudadanos moderemos la expresión de nuestras opiniones. Es un tema complejo. Si nos tocara ser en alguna otra nación, pensar cómo nos gustaría ser recibidos en otra patria, en otro suelo, en otra cultura. Y a su vez, ahora que nos toca ser anfitriones, ser personas que van a brindar la hospitalidad, portarnos a la altura y exigir también a quien vamos a recibir, si es que lo llegamos a recibir, que con respeto en suelo mexicano. Comentario de hoy por la mañana. Les deseo un saludo a todos. Que tengan excelente día.